la lección en general se llama, ¿verdad?, apacienta mis ovejas. ¿Alguien me puede decir por qué motivo el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas? ¿Alguien me puede decir? Ok, porque iban a venir lobos rapaces, dice mi hermana, es correcto. ¿Alguien más tiene otro concepto? Muy bien, muchas gracias, hermanos. Muy bien. Sí. Ajá, pero el motivo es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Ya? Amén, hermana, gracias. Hermanos, cuando el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, después de que cantaron el himno, y dice que salió con sus discípulos y se fue al monte, y allá tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, dice que los llevó aparte y les dijo, quédense aquí en lo que yo voy a orar. Y Jesús se fue a orar. Pero antes allí en San Mateo 26, a partir del versículo 31 al 35, el Señor Jesús les dijo, ¿saben? Esta noche todos van a ser escandalizados en mi nombre, porque escrito está, el pastor va a ser herido, heriré al pastor, y las ovejas van a ser dispersas. El apóstol Pedro, hermanos, como siempre, un hombre atrevido, un hombre que hablaba, un hombre que hablaba y después meditaba en lo que decía, dijo, Señor, todos ellos te pueden negar, pero yo no lo creo. Parafraseando el texto, yo no lo creo. Y el Señor Jesús le hizo una advertencia y le dijo, mira Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. Si es preciso morir contigo, yo voy a morir contigo, pero yo no te voy a negar. Hermanos, si nosotros conocemos la historia, Pedro negó, el gallo cantó y Pedro se entristeció. Como comentó mi hermana Marta, 3 veces lo negó. Y allá en San Juan, hermanos, allá en San Juan, en el capítulo 21, del 15 al 17, el Señor Jesús, después de haber resucitado el Señor Jesús, y esta era la 3ª vez que tenía el encuentro con sus discípulos, el Señor Jesús se dirigió a Pedro. Ellos andaban pescando y les dijo, vénganse a comer, y el Señor dice que ahí les invitó de comer pescado. Y estando platicando, dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos ellos? Le digo, ¿verdad? Porque Pedro así había dicho, hey, todos te pueden negar, todos, pero yo no. Así que el Señor Jesús le devolvió las mismas palabras, le dijo, Pedro, ¿tú me amas más que todos? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a hacer la segunda pregunta y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Dijo, Señor, tú sabes que te amo. Entonces dice, pastorea mis corderos. Y la 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa la palabra apacentar? ¿Qué quiere decir apacentar? Cuidar, proteger, dice mi hermana. Exactamente, dice que apacentar es dar de comer al ganado, cuidar de él. Cuidar de él. Hablando terrenalmente. Pero si lo aplicamos a la vida espiritual, dice que
Apacentar significa amaestrar, enseñar, adiestrar. Eso era lo que el Señor Jesús quería que Pedro hiciera, apacentar, cuidar del rebaño. Parece que por ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Hermano Haroldo, ¿usted quería hacer algún comentario? Bueno, cuando quieran hacer algún comentario, ahí el hermano Jacobo tiene el micrófono. ¿Perdón? Domesticarlas, sí, enseñarlas, cultivarlas, llevarlas. Hermano, ahora, ¿ustedes creen que Pedro estaba cumpliendo con ese pedido? Pedro 3 veces negó a su Señor y el Señor 3 veces lo restauró. Porque 7 veces cae el justo, dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo, pero las 7 veces se queda ahí tirado. No, pues si se cae la primera, ¿cómo se va a caer las demás veces, verdad? Dice que se levanta, hermanos, y se levanta no por fuerza propia, sino porque el Señor lo sostiene. Ahora, hermano, Pedro negó 3 veces y 3 veces el Señor lo restauró. Vamos a mirar, abran su Biblia allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a mirar rápidamente. Cuando tengan algún comentario y si alguien me quiere leer Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Y si no, para ir avanzando, de la siguiente manera. Adelante, hermano. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, gracias, hermano. Según la presencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y hacer. No alcanzo a ver, hermanos. Gracias, hermano Haroldo. Gracias. Dice Primera de Pedro 1, del 1 en adelante, dice: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, igualmente, ¿cómo? ¿De qué calidad? Preciosa. Y Él les dice que la gracia y la paz de Dios sean multiplicados en el conocimiento de Él. Pedro trata de animar a sus lectores, hermanos, y en el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, el apóstol Pedro estaba tratando de llevar a su audiencia, a sus lectores, ¿hacia dónde? A Jesús. ¿Y a dónde encontramos el testimonio de Jesús? Dijo el Señor Jesús en San Juan 5:39, todos lo conocen, ¿cómo dice? San Juan 5:39, todos lo conocen. Escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, dice, la vida eterna, y ellas, ¿qué cosa? Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, el apóstol está tratando de animar a aquellos expatriados, aquellos que se encuentran lejos de su patria y que por alguna razón están pasando algún sufrimiento, alguna persecución. Y Él les dice ahí en el versículo 4 que ellos no son cualquier cosa. Miren lo que dice el verso 4. En el verso 5 más bien, a ver. Vamos a leer el verso 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Hermanos, únicamente podemos formar parte de la naturaleza divina estando en Jesús.
Así que Pedro se enfoca a eso, a su audiencia, a sus lectores, les está diciendo que no importa la situación por la que ellos estén pasando, no importa la situación por la que ellos están pasando, dice que ellos son elegidos por Dios para una herencia que está más allá de esta tierra. Y él dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, entonces el apóstol Pedro les está diciendo a esta gente y a nosotros que no importa la situación por la que tú estás pasando. Es posible que andas sin trabajo, es posible que tienes problemas familiares, es posible que, no sé, la situación difícil por la que tú estás pasando. Pero el apóstol Pedro les dice, ¿saben qué? Ustedes son un pueblo especial, un pueblo que el Señor ha elegido con un propósito especial y hay una herencia. Pero esa herencia no está aquí en la tierra, hermanos. Esa herencia está reservada en los cielos, dice Pedro. Así que Él nos invita a que vayamos a las Escrituras para que esas Escrituras nos den información acerca de esa hermosa herencia. Y el apóstol Pedro, hermanos, le dice a sus lectores, les dice, ¿saben qué? Esa herencia, hermanos, una herencia es algo que a uno le dan sin haber trabajado, ¿verdad? Es un regalo, es gratis para nosotros, pero eso no significa que es barata. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, cuánto costó eso. En el verso 18, no sé si alguien lo puede leer. Primera de Pedro 1:18. Desde antes de la creación del mundo, pero manifestando en este último tiempo por amor a vosotros. Gracias, hermano. Hermanos, dice el apóstol Pedro que nuestra vida, para poder obtener esa herencia, dice que al Señor le costó comprarnos, y nuestro rescate no fue con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y de esa manera es como nuestra mala conducta que recibimos de nuestros padres, dice que queda cubierta por la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hermano, el apóstol Pedro regresa allá al final y dice que ese plan de salvación, hermano, el Señor pensó en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. Eso es grande y maravilloso, hermano. Así que nosotros no tenemos por qué andar con la cabeza agachada, hermano. Puede que tú y yo no tengamos hoy para comer. Puede que nos hayan quitado el trabajo, puede que nos hayan quitado todo. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nadie te puede quitar es esa herencia maravillosa que el Señor Jesús tiene en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué estar desanimados, hermano? ¿Por qué estar desanimados? Ahora, Pedro estaba cumpliendo cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí en sus cartas miramos cómo él se expresa. ¿Cuál era el sentir de Pedro? El sentir de Pedro era, así como el pastor dice que traslada, pastorear dice que significa trasladar el ganado de un terreno a otro donde haya más pasturas, donde ese ganado pueda ser alimentado. Pedro estaba tratando de llevar a sus lectores y a nosotros en este tiempo, de llevarnos de un lugar que quizás donde ya no hay mucho pasto, pero llevarnos a otro. La pregunta es, hermanos, ¿estamos siendo trasladados de un lugar que no hay que comer a un lugar donde podemos tener más comida? ¿Cómo te sientes en lo que vamos de este año, que hemos llegado hasta aquí, amitanando el año? ¿Cómo estamos espiritualmente en nuestra vida? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que tus líderes, nuestros líderes, nos están llevando por el camino correcto? ¿Nos estamos alimentando de eso? A Pedro eso le preocupaba, hermanos. A Pedro eso le preocupaba, y a Pedro, mire, adelante, hermano.
buen alimento. Dice la hermana White, dice, a diestra y siniestra provendrán teorías erróneas sin autoridad de la palabra de Dios. Y para los débiles, esas teorías tendrán apariencia de verdades que hacen sabio, pero son como naderías. Y sin embargo, muchos miembros de la iglesia han llegado a satisfacerse tanto con alimento barato que tienen una religión dispéptica. Como dice nuestro hermano, ¿a dónde nos está llevando el apóstol Pedro? A que tengamos una relación íntima con el Señor Jesús a través del estudio de su palabra. El que venga el dirigente aquí y nos dé alimento, ¿te satisface? ¿Quedas satisfecho? Si no, hermano, busca tu alimento. Busca tu alimento. Porque no todo, dice aquí en esta lección, que vendrán burladores, que si es posible, engañarán a los escogidos. Gracias. Gracias, hermano. Hermano, el apóstol Pedro de alguna manera trata de animar a sus lectores, y esos lectores también somos tú y yo. Y allá en el capítulo 2 y el verso 9, el apóstol le vuelve a recalcar que ellos no son un pueblo del montón. Él les dice que ellos son un pueblo especial. Les dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con un propósito. Hermana Marta. Hermano, con respecto al punto que está tocando, que me parece a mí que es un punto bien importante, a mí no me cabe duda que en la misericordia de Dios, y se lo digo en mi clase, el Señor inspira estas lecciones, hermano. Amén. Porque no me dejarán mentir que el libro de Pedro nos ha llenado espiritualmente nuestras vidas en este trimestre. Hermano, el apóstol Pedro fue inspirado para que nosotros ahora podamos estudiar estas dos cartas que él escribió para fortalecer espiritualmente aquel rebaño. Y yo pienso que para nosotros en estos días también, porque en lo personal estas cartas de Pedro a mí me han dejado mucho, hermano, espiritualmente hablando. A mí me han enseñado la misericordia de Dios, el amor de Dios, que el brazo de Dios está allí, que la carta de Pedro era para aquellos y es para mí. Amén, así y si es. yo no recibo alimento espiritual suficiente en la iglesia, como dijo el hermano, estoy totalmente de acuerdo con él, el deber mío es ir y buscar. Y miren, hermanos, como adventistas, como pueblo adventista, tenemos alimento que sobra y abunda. Así que tenemos que nutrirnos y también, hermano, cumplir con eso, enseñar a otros la palabra, la misericordia y el amor de Dios. Usted dijo, ¿cómo se sienten hasta este momento espiritualmente? Yo le doy gracias a Dios, hermano. Amén. Porque yo sé que mi Redentor me ama. Amén. Y Él me ha dejado alimento. Gracias, hermana Marta, por ese comentario. Hermanos, el apóstol Pedro tenía algo, esa preocupación. Y él quería llevar al pueblo a la palabra de Dios, a la palabra más segura. Dice allá en 2 de Pedro 2, versículo 19, y en el verso 16 él dice que esa información que él estaba dando no eran una teoría, no eran fábulas, sino que dice que él había sido testigo presencial de las cosas que habían pasado. Eso era importante, pero había algo más importante. Él dice, miren, cualquier testimonio puede ser falsificado, cualquier cosa puede llevarnos por un camino equivocado, pero hay algo que no nos puede fallar. ¿Saben qué cosa es? Dice allí en 2 de Pedro 1:19, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, haces bien en estar atentos. ¿Saben cuál es el problema nuestro, hermano? Que no ponemos atención. A veces leemos, pero quizá leemos solo para decir 7 en la clase. Pero realmente nos sumergimos un poquito, pensamos y le decimos, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir aquí? Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero, hermanos? ¿Ah? Apocalipsis 22, 16, allí dice el Señor Jesús que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, hermano, ¿por qué Pedro dice que vayamos a la Escritura y estemos atentos? ¿Por qué piensan ustedes que Pedro quiere que regresemos a la Escritura? Vamos al capítulo 3 de segunda de Pedro. Y Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas dice: despierto la exhortación, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, dice. ¿Cuál era la preocupación de Pedro, hermanos? Que nosotros, dice, estemos despiertos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó allá, y mientras Él oraba, ¿qué hacían ellos? Estaban durmiendo. ¿Y ustedes creen que como iglesia estamos despiertos, hermano? ¿Pero por qué estamos dormidos? Hermanos, si no se nos está llevando a donde hay pastos nutritivos, nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Y tenemos el pastor de pastores, hermano, que es el que nos va a conducir y a llevar. Dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces a él tenemos que recurrir. Pedro tenía esa preocupación, hermanos. Dice en el verso 2, dice que para que tengáis memoria de las palabras, dice que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y el mandamiento de nuestro Salvador dado por los apóstoles, que es el Evangelio, ¿verdad? Los Evangelios, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y Pedro nos advierte de algo en el verso 3, dice que debemos de saber que en los últimos días, ¿qué cosa vendrán? Vendrán burladores. Hermanos, y Pedro no quería que su audiencia, sus lectores de aquel tiempo se perdieran. Él quería que fueran a las Escrituras para que estuvieran apercibidos. Dice: vendrán burladores. Y también allá decía que iba a haber falsos maestros, ¿verdad? En el capítulo 2, falsos maestros. Tanto Pedro, hermanos, como Pablo tenían esa preocupación. Miren, no pierdan Pedro y vamos rápido a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ya se me trabó la lengua. En el capítulo 20, Hechos capítulo 20, y en el verso 28 al 31, si alguien me lo puede leer rápidamente, por favor, que el tiempo nos está presionando. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gracias. Adelante. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿A qué nos insta aquí el apóstol Pedro? Mira, hermano, para enriquecer un poquito más. Dice la hermana White: ¿por qué hombres y mujeres disminuirán su experiencia cristiana, recogiendo fábulas ociosas y presentándolas como asuntos dignos de atención? Cuando se te paran aquí enfrente y te piensan a decir fábulas, te cuentan historias de su vida, cuidado. Dice aquí: el pueblo de Dios no tiene tiempo para ocuparse de cuestiones indefinidas y frívolas que no tienen relación con los requerimientos de Dios. Gracias, hermano. Mire, hermanos, debido a esos peligros, el apóstol Pedro y Pablo estaban preocupados. Ellos estaban tratando de ser fieles al llamado y al mandato que el Señor Jesús les había dado: apacentar mis ovejas. Hermanos, si nosotros no ponemos atención, como dijo Pedro,
vamos a ser engañados. Miren lo que dice el espíritu de profecía en el evangelismo, el libro Evangelismo, en la página 265. Dice ella: cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar irá en pos de espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¿Qué les parece? Dice que una parte más grande de la que podemos imaginarnos. Entonces, hermanos, la preocupación de Pedro era válida. Es así, como decía, en primer lugar nuestros líderes, pero si vemos que nuestros líderes estamos como que el carrito no quiere arrancar, entonces vámonos avanzando, hermanos. Decía un señor de mi tierra: pajarito que no puede volar, que vaya volando. Si no tiene la presteza de volar una jornada larga, bueno, por pequeños avances. Entonces dice, pero la verdad, hermanos, siendo sinceros, siendo honestos, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos para estudiar? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos para orar, hermano? Siendo sinceros. Y por eso cuando aparece una nueva luz, no encontramos para dónde darle. No encontramos. Porque decimos, hey, ¿será verdad? ¿O qué tal si no es verdad? Hermanos, y esos burladores van a venir, y aparte de los falsos maestros, van a venir esos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento del Señor? A mí me han platicado, yo me he encontrado con personas que le hacen así como coyotito. Dijo, ¿desde cuándo están diciendo que el mundo se va a perder? ¿Desde cuándo están diciendo que el Señor Jesús va a venir? Mis abuelitos platicaban esa historia. Y ya estamos en el 2017. Y Jesús no ha venido. ¿Cómo? ¿Será que esas palabras, hermanos, nos pueden desanimar a nosotros? ¿Cuántos de los que han estado aquí entre nosotros ahora ya no lo miramos? ¿Por qué se desanimaron? Porque no hemos ido a la palabra con el detenimiento, hermano. Porque nosotros tenemos que, dice, cuidad de vosotros y de la grey del Señor. Y no lo estamos haciendo. Hermanos, dice, esos son los peligros. Dice que el cristiano ha de estar, fíjense lo que ella sigue diciendo, el cristiano, dice, ha de estar arraigado y fundado en la verdad para que pueda permanecer firme en contra de las tentaciones del enemigo. ¿A dónde tenemos que estar arraigados? En la verdad. Dice que debemos estar arraigados y fundados en la verdad. En la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? Ajá, ¿qué más es verdad? Yo soy el camino. La verdad es Jesús, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir a Jesús. Tenemos que estar en Jesús. Pero dice, estas personas, dice el apóstol que ellos se ignoran voluntariamente, porque ellos bien saben del diluvio que hubo y que todos se perdieron, que solamente 8 personas se salvaron. Dice, pero ellos se ignoran voluntariamente, ¿verdad? Que el mundo antiguo fue anegado en agua y que los cielos y la tierra para este tiempo, ¿para qué están reservados? Para el fuego eterno, para el fuego eterno. Así que, dice en el verso 13, en el verso 12, quiero leer rápido esos versículos, dice, esperando y apresurando, nosotros debemos de hacer eso, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿qué cosa? Esperamos cielos nuevos y ¿qué más? Tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, no importa. Puede que Jesús venga mañana, o puede que venga en 10 años, o puede que venga en 30 o en 50. No lo sabemos. Pero ¿qué más da del tiempo?
Cuando pasemos al descanso tú y yo, eso no lo sabemos, puede ser que hoy mismo. Entonces debemos de estar preparados para encontrarnos con aquel día que estemos bien. Dice, mira lo que dice el versículo 17, ya se va a terminar el tiempo y aquí vamos a terminar también. ¿Alguien me puede leer el versículo 17 y 18? ¿Alguien me puede leer el versículo 17 y 18 de segunda de Pedro 3? Arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, hermana Celsa. Hermanos, el deseo de Pedro era que sus lectores, sus lectores de todo el tiempo, después que él escribió estas cartas, así dice que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, nosotros, tú y yo sabemos de antemano todas estas cosas, dice que debemos ser guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de la firmeza. Hermanos, el apóstol Pedro había tomado su pastoreado o su pastoreo en serio. Él cuidaba de sus ovejas. Él decía, mira, hay muchas cosas que yo quisiera tocar, pero el tiempo no da. Dice, miren, yo entre poco ya no voy a estar aquí, pero yo quiero que ustedes tengan aquí en su cabeza, aquí en su memoria, que recuerden esto que les estoy diciendo, para que no sean arrastrados, para que no sean llevados para otro lado. Hermanos, realmente nosotros desde aquí deberíamos de estar recibiendo esas instrucciones, pero si no las recibimos de aquí, entonces hay que pedirle sabiduría a Dios, dedicar un poquito de tiempo a estudiar la palabra y a orar, porque hermanos, uno a veces no le dan ganas de estudiar, uno llega cansado del trabajo, su servidor llega cansado del trabajo, pero como me invitaron a un grupo los lunes, bueno, tengo que estudiar la fe de Jesús para ir y dar ese estudio el lunes. Y este lunes estuvo bonito porque llegó el hermano y estuvo tocando con la guitarra. Los martes hay que ir al programa de radio y hay que llevar algo, entonces hay que estudiar. Y bueno, los sábados también hay que estudiar la lección de escuela sabática para compartirla aquí con la hermana Marta. Cuando a ella le toca, yo descanso un poquito. Hermanos, pero a mí me preocupa eso de verdad, al igual que Pedro y al igual que Pablo. A mí me preocupa que nosotros podemos tener tiempo suficiente para cualquier cosa, pero no tenemos el tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. Y ellas, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, ellas nos pueden hacer sabios, ¿para qué? Para la salvación, hermano. Ellas nos pueden hacer sabias para la salvación, porque ellas nos hablan de la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo a aquel chaparrito, a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermano, yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros dediquemos un poquito de tiempo al estudio de la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la salvación con temor y con temblor. Porque saben, hermano, lo que está en juego no es una inversión que hemos hecho. Lo que está en juego es nuestra salvación, es tu vida y la mía. Voy a terminar rápidamente con esto. Mira, hermano, la salvación está disponible para todos, pero si nosotros no la tomamos, se va. Hace un año yo viajé al estado de New Hampshire y por motivos ajenos a mi voluntad perdí un avión que iba a transbordar en Chicago. ¿Y saben qué pasó? Cuando llegué allí ya era tarde, el avión se había ido. Y ya fui allí y me dijo la muchacha, ¿sabes qué? Pues el avión ya se fue. Le digo, ¿y ahora qué? Pues te vas a tener que quedar aquí. Le dije, ¿quién la bancas? Dijo, no, hombre, te voy a dar un certificado para que te vayas a un hotel y además te voy a dar $200 para que en el término de un año tú puedas viajar a otro lado. Ahora, ¿tengo ese certificado asegurado? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí lo tengo, hermanos, lo tengo en mi poder, pero está en mi mano si yo lo hago válido.
Así es la salvación. La salvación la tenemos porque Jesús murió por todos. Y Jesús ha puesto la salvación en tu mano y en la mía. Pero está en nosotros si la guardamos o si somos arrastrados. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.